175 trabajadores de esta empresa de Tudela han dado positivo en coronavirus después de realizarse 640 test. Nuevo brote en la capital ribera con ramificaciones familiares. Salud ya trabaja con la empresa en un protocolo específico de seguimiento de contactos. Se trata del brote más importante en el ámbito laboral en la comunidad foral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esos contagios no se notifican en las cifras diarias que ofrece Salud porque además de a navarros y navarras afecta a trabajadores de Soria, La Rioja y Aragón. Además de estos, otras 78 personas han sido diagnosticadas en las últimas horas y 10 pacientes han requerido hospitalización. No hay nuevos fallecidos. Es el titular que nos deja esta tarde, el de esta mañana, el plan consensuado entre Gobierno central y autonomías para la vuelta al cole, y hay novedades. La mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años y se tomará la temperatura antes de la jornada lectiva. Las clases serán en el centro, que solo cerrará si los contagios se descontrolan. Siempre dejando para el caso más extremo y absolutamente excepcional, cuando se constate que hay una transmisión no controlada y generalizada, las dos cosas, no controlada y generalizada en un centro educativo, pues proceder a de forma temporal cerrarlo eventualmente. La presidenta Chivite insiste, la pandemia supone uno de los mayores retos de la sociedad y por eso ve imprescindible la unidad de las instituciones, agentes sociales y ciudadanía. La COVID-19 ha supuesto una gran tragedia, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas. También, y lo estamos viendo, en la pérdida de empleo y en la limitación de nuestro estilo de vida, pero también ese gran sacrificio conlleva un mayor deber cívico para con el bien común. En el Parlamento de Navarra ya ha comenzado el curso y lo ha hecho con polémica por la enmienda presentada por Navarra Suma y Geroa Bay, que se apartaba así de sus socios de gobierno para reducir la jornada laboral al profesorado mayor de 57 años. Por cierto, ha prosperado. Es la voz y el cante de Remedios Amaya que suena así desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, escenario dentro del Festival Flamenco on Fire. Hemos estado con ella antes de actuar. Aquí en Pamplona se nota que gusta mucho el flamenco y para mí pues ha sido un galardón muy grande el haber venido aquí y el haber cantado en el balcón. Sin tiempo de celebrar la primera victoria de Osasuna en el primer amistoso ante el Mirandés con un 0-2 y con el regreso de Chimi Ávila y de Yago Barrasate ya sin coronavirus, el equipo ha vuelto a tajonar con una sesión de recuperación. El próximo reto de la fase preparatoria el sábado frente al Alavés. De las 640 pruebas que ha realizado la planta de Uvesa en Tudela, 175 han dado resultado positivo, a los que hay que sumar los otros 22 que se detectaron a comienzo de semana. Así, la empresa suma 197 casos en total. Es el mayor brote laboral detectado en la comunidad foral desde el inicio de la pandemia y la compañía acaba de mandar un comunicado. Ha dicho que se ha puesto a disposición de las autoridades para buscar las mejores soluciones tras esos contagios. El Departamento de Salud ya trabaja con la compañía para comenzar los trabajos de rastreo a posibles contactos estrechos. Es el brote más importante registrado en una empresa en Navarra. 640 pruebas a trabajadores que dejan 175 casos positivos nuevos, a los que hay que sumar los 22 casos que se detectaron a comienzos de esta semana. En total, la empresa Uvesa en Tudela deja 197 positivos por coronavirus. El Departamento de Salud está estudiando con los directivos de la empresa las medidas a tomar en relación con esta compañía. Por su parte, Comisiones Obreras lamenta, dice, que el 20%
70% de la plantilla de Uvesa haya dado positivo y pide al Gobierno de Navarra el cierre cautelar de la empresa, porque dice es evidente el riesgo de propagación del virus entre el conjunto de la plantilla y la población en general. El Gobierno ha comenzado la intervención integral y específica en cuanto a rastreo, seguimiento de contactos, aislamientos y test. Es un brote laboral con ramificaciones sociofamiliares y geográficamente amplio, ya que parte de la plantilla no pertenece a la comunidad foral, sino a Aragón, Soria y La Rioja. Es la razón por la que estos nuevos 175 casos positivos no se añaden a los datos oficiales que reporta la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad, porque no todos los casos pertenecen a Navarra. Como decimos, esos positivos no se recogen en el recuento oficial que ofrece el Departamento de Salud porque afectan a trabajadores de varias comunidades autónomas. Al margen de estos contagios, Navarra registra otros 78 positivos más y 10 nuevas hospitalizaciones. Actualmente hay ingresadas 64 personas. No se han registrado nuevos fallecidos y un paciente ha abandonado la UCI. Actualmente hay 8 personas en estas unidades. Es, como decimos, la noticia que nos deja esta tarde, pero esta mañana también se detallaba un poco más la vuelta al colegio. Las clases solo se suspenderán si los contagios se descontrolan. Se tomará la temperatura antes de comenzar la jornada y la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años. El colegio será presencial para todos los niveles y etapas. Queremos recordar a todas las familias que la educación es un derecho fundamental del alumno, de la alumna, de la persona, y que la educación obligatoria se extiende de los 6 a los 16 años. Ante situaciones excepcionales se podrá suspender de forma generalizada la actividad presencial por parte de una comunidad. El personal que trabaje en el centro reducirá lo imprescindible su permanencia en el mismo y habrá una persona responsable para los aspectos relacionados con el COVID-19 que ejercerá de interlocutor con sanidad y educación. En cuanto a las medidas de higiene y prevención, será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años, recomendada en el transporte público a partir de los 3. Los alumnos se deberán lavar las manos al menos 5 veces al día. Para hacerlo de manera adecuada recibirán educación para la salud. Se desinfectarán las zonas comunes con regularidad. Además, los eventos deportivos o celebraciones que se lleven a cabo en los centros siempre serán sin público. Se recomienda la utilización de espacios al aire libre, priorizar la comunicación con las familias mediante teléfono y viajar andando o en bicicleta. Se pide también que este año se haga especial hincapié en la vacunación contra la gripe, para alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75% en mayores. La campaña de vacunación de la gripe normalmente se empezaba a finales de octubre, principios de noviembre. Este año vamos a hacerlo durante la primera quincena de octubre. Es el protocolo que el Gobierno central quiere instalar de manera general en todas las comunidades para el curso que viene. Ese es el plan, la hoja de ruta que demandaban saber los padres y madres navarros. Hoy hemos salido a la calle para conocer qué les parece. Es raro que no se bloquee ni se haga nada si hay un caso positivo, pero bueno, supongo que es algo que tendrán que tener en cuenta una vez que pase. Yo por el momento, las medidas que nos han informado, pues estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, yo prefiero que mi hija se quede en casa por el bien de todos. Lo que esperamos es que no cierren el colegio. En el caso que den positivo uno a los 3 o 4 días, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Creo que las familias también tenemos que ser responsables y tener mucha paciencia, porque la verdad yo no sabría decir cuál sería la fórmula ideal para poder empezar el colegio. Con este escenario y ante la incertidumbre sobre el inicio de curso, continúan las diferencias de opiniones en cuanto a la necesidad o no de realizar PCR al alumnado y a los profesores antes de comenzar las clases. El Gobierno dice que no son necesarias, pero ya hay ayuntamientos que le han llevado la contraria. Para el Ejecutivo Foral, las pruebas PCR no son relevantes, pues solo ofrecen la fotografía de la situación ese mismo día y una persona que pueda haber dado negativo puede ofrecer un positivo la siguiente jornada lectiva. Eso dice el Gobierno, pero algunas localidades no lo tienen tan claro y ya han anunciado análisis a todos los trabajadores municipales de educación. Es el caso de Tudela. El alcalde Alejandro Toquero lo confirmaba en sus redes sociales. En Fitero se harán test serológicos a unos 240 alumnos y a 25 profesores, también a personal de limpieza y conserjería. Entendemos que es mucho más importante que si un niño, desgraciadamente, diese positivo, esté en casa, confinado, bajo supervisión médica, que en el colegio, contagiando al resto de niños. Queremos garantizar al menos
un inicio del curso escolar seguro. Su localidad vecina, Cintruénigo, ha decidido cerrar la residencia de mayores ante el incremento de casos en el municipio, que cuenta con 27 nuevos. Su ayuntamiento ha recomendado evitar al máximo las reuniones sociales. Y de la Ribera, Pamplona, porque la sociedad Anaitasuna ha cancelado su servicio de bar y restaurante después de que se hayan detectado positivos en el personal de hostelería. Y seguimos hablando de docentes porque recordarán que el protocolo definido por Educación para la vuelta al cole aquí en Navarra incluía la incorporación de 666 docentes. Pues hoy ha estado en el programa de esta casa La Muga Juan Carlos Laboreo del sindicato AFABNA y ha asegurado que el Gobierno no les ha garantizado todas esas plazas. Nos han dicho que la oferta que hay en estos momentos es de 112 plazas en infantil y 61 en primaria, con lo cual faltan muchísimas plazas hasta las 666. Y hemos preguntado dónde está el resto y nos han dicho que es que están estudiándolo todavía. Dar una cifra tan exacta de 666 parece que conlleva un estudio minucioso y pormenorizado. Pues no ha sido así. Pues Educación ha asegurado a Navarra Televisión que sí habrá 666 nuevas contrataciones, aunque no todas aparecerán en la adjudicación telemática que se publica mañana. El resto, dice el Gobierno, o ya fueron adjudicadas en junio o se hará a lo largo del mes de septiembre. Cualquier enmienda, por favor. En España, en el último día, 3.781 personas han sido diagnosticadas de coronavirus, aunque la cifra acumulada vuelve a aumentar en casi 10.000 positivos. Las comunidades autónomas han comunicado 132 fallecidos en la última semana y el número de brotes detectados desde el jueves pasado en todo el país supera los 680, la mayor parte con causa en reuniones familiares y de amigos. Pero dice el Gobierno que de momento la situación en los hospitales está controlada. Pero en los hospitales todavía estamos en una situación relativamente tranquila. Es verdad que tenemos 6.036 casos ingresados en este momento, que representan un 5%, ocupan un 5% del total de las camas, que no es una cifra exagerada y además sabemos que tenemos una capacidad de incrementar camas si fuera necesario, pero sí que es cierto que para una sola patología no deja de ser una cifra importante de hospitalizados. La presidenta Chivite ha clausurado hoy los cursos de verano europeos en los que se ha reflexionado sobre el papel que debe tener Navarra dentro del marco europeo. Durante los 3 días de ponencias, el mensaje que han transmitido todos los oradores ha sido el más de Europa en esta época de crisis. Josep Piqué ha sido el invitado estrella esta mañana. El exministro ha explicado que esta pandemia no es la primera ni la última y que Europa está preparada para salir más fuerte. Chivite ha apelado a la unión institucional y social ante uno de los mayores retos de la historia reciente. La pandemia derivada del COVID supone el mayor reto institucional, político, social y económico a escala internacional desde la Segunda Guerra Mundial, para Navarra y para España desde la finalización de la Guerra Civil. No solo vamos a tener que convivir con el coronavirus durante mucho tiempo, sino que este ya ha impactado en nuestro modelo social, en nuestro modelo económico, en nuestra manera de vivir de una manera definitoria. Sale adelante la enmienda de Navarra Suma y Geroa Bai en la que se reduce la jornada de los docentes mayores de 57 años. Enmienda que también ha contado con el voto favorable de EH Bildu. El resto de grupos ha votado en contra y ha señalado a Geroa Bai por desmarcarse en este asunto del Gobierno. El portavoz del Partido Socialista lo repite hasta en 3 ocasiones. Un gobierno fuerte y cohesionado. Fuerte y cohesionado. Fuerte y cohesionado. Se dirige a María Solana de Geroa Bai, partido socio de gobierno. Hoy la segunda fuerza del Ejecutivo se desmarca y saca adelante una enmienda junto a la oposición, Navarra Suma. Enmienda referida a la reducción de jornada al profesorado mayor de 57 años. Que lo único que busca es garantizar los derechos de los trabajadores de la red pública y de la red concertada de Navarra. Cómo la propuesta de mejorar las condiciones laborales de los docentes y las docentes de Nafarroa toma forma y cómo se garantiza por ley lo que desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra no se ha garantizado. También apoya la enmienda EH Bildu, pero con dudas. Dice la portavoz parlamentaria de EH Bildu que tienen sus dudas jurídicas. Dudan de que el Parlamento pueda, a través de esta ley, llegar a cambiar las condiciones de unos trabajadores que no pertenecen a la administración pública. El PSN se defiende y asegura que el Parlamento no tiene competencias para regular lo que exigen.
Este Parlamento, entendemos, no tiene competencias para regular las condiciones laborales de los trabajadores de una empresa concertada. Podemos e Izquierda Esquerra votan en contra y señalan a Geroa Bai. La sociedad navarra va a afrontar y afronta una crisis sanitaria, afronta una crisis económica y lo que no le podemos ofrecer es una crisis política. Y señora Solana, señores de Geroa Bai, señoras de Geroa Bai, ustedes sabrán lo que hacen, porque como les decía hoy, presentan aquí casi una cuasi moción de censura al Gobierno del que forman parte. Sale adelante la enmienda en el marco de una ley foral por la que se aprueban medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. También el Parlamento ha aprobado por unanimidad el decreto sobre el cierre de discotecas, horarios de bares y la prohibición de fumar. Además, se adelanta a la 1 de la madrugada el cierre de los establecimientos de hostelería, que no podrán permitir el acceso de nuevos clientes a partir de la medianoche, tanto en interior como en terrazas. Este decreto supone la transposición de las medidas adoptadas de manera consensuada entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial celebrado el pasado 14 de agosto. La pandemia ha llevado a que muchos empresarios hayan tenido que reinventarse para no desaparecer. Un ejemplo de ello es esta empresa situada en Tudela, que ahora se dedica a un sector completamente distinto. En tiempos de COVID, las compañías han tenido que reinventarse para poder seguir adelante, como los fundadores de esta empresa que antes se dedicaban al mundo del espectáculo y ahora fabrican mascarillas. Nosotros nos hemos dedicado durante ya 10 años, llevábamos exclusivamente a los eventos y bodas, espectáculos, etcétera. Al final teníamos que decidir por otra línea para poder nosotros tener también un trabajo y, como ves, pues dar puestos de trabajo también aquí en la Ribera. La fábrica, situada en la ciudad agroalimentaria de Tudela, abrió en el mes de julio en un periodo nada fácil. Es complicado, sí, pero bueno, la demanda está. Empezamos en julio a fabricar poquito, estábamos pues la plantilla justa y en septiembre prevemos hacer un turno más. Estas mascarillas que ven tienen una filtración bacteriana que está por encima del 95% y en esta empresa llegan a producir entre 1.000 y 3.000 a la hora. En fábricas se va a seguir usando, ya se usaba anteriormente, sobre todo en agroalimentarias, y quizá tema de alergias, polen en grandes ciudades por tema de contaminación. Para ellos, producir mascarillas es un ejemplo de que se puede diversificar en el mercado, superar un periodo de crisis y, como ellos, cientos de empresas lo hacen cada día en la comunidad foral. En Navarra nosotros estamos teniendo muy buena aceptación, en el conjunto nacional también, pero bueno, de momento y por cercanía, me imagino, por conocimiento, el boca a boca, pues nos está yendo muy bien. A pesar de no haber parado durante el confinamiento, las bodegas han sufrido los efectos secundarios del coronavirus con la falta de temporeros y con los cierres de la hostelería. Ahora, en temporada de vendimia, extreman precauciones para poder recoger en los viñedos una producción marcada por una pandemia. La producción de vino en Navarra sigue su curso. Es uno de los años más atípicos de la historia por el calentamiento global y por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Ha sido verdaderamente complicado buscar temporeros y mantener medidas de seguridad. La falta de temporeros ha modificado el ritmo de trabajo en los viñedos. Entonces ha habido labores que se han hecho más tarde de lo que tendrían que haberse hecho y algunas que incluso no hemos podido ni hacerlas por tema de falta de temporero. Esto, aunado a un clima excesivamente cálido, ha provocado que la cosecha se adelantara este año. Y por eso estamos vendimiando tan pronto, más que nunca. Un año en el que las bodegas en Urrieta han tenido que adaptarse cada día a la nueva normalidad. Venir un temporero en un coche, luego teníamos problemas a lo mejor con la policía porque te tenías que ir con 40 temporeros a una finca con 40 vehículos. Sin contagios entre los empleados de esta bodega, extreman ahora las medidas para que la vendimia no se vea afectada por el coronavirus. Estamos siendo muy duros con nosotros mismos para evitar contagios que al menos nos permita todas estas uvas que hemos conseguido, con todo en contra, que estén perfectamente y que van a llegar a bodega, poder transformarlas en vino. Los cierres en hostelería y restauración han provocado un incremento en las ventas en supermercados y en el comercio electrónico. El cierre de fronteras también ha afectado a las exportaciones. Tenemos países donde seguimos vendiendo muy bien y por supuesto que hay otros que van mal, pues China está cerrado, Inglaterra tenemos el problema del Brexit y que la libra cada día valía menos frente al euro, Estados Unidos con Trump y los aranceles. Con la vista puesta en la evolución de la pandemia, los viticultores esperan que el vino siga presente en las mesas navarras, no para ahogar las penas, sino para celebrar la salida de esta crisis.
Mercadona dona más de 20.000 kilos de productos de primera necesidad a la Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Con el objetivo de continuar atendiendo a los colectivos más desfavorecidos, la cadena de supermercados ha hecho entrega de productos como legumbres, aceite, arroz o artículos de limpieza e higiene personal que sin duda llegarán a los que más lo necesitan. Osasuna se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Tajonar horas después de debutar en la pretemporada con una victoria frente al Mirandés. Tras el desgaste físico realizado en Andúba, los futbolistas han completado hoy una sesión de recuperación. Luis Perea y Marc Cardona continúan con su trabajo individual, mientras que Jorge Rando prosigue con su proceso de recuperación. Mañana el equipo volverá a entrenar antes de disputar el sábado el segundo compromiso de la fase preparatoria frente al Deportivo Alavés. Osasuna estrena la pretemporada con una victoria en Andúba. El equipo rojillo se impuso por 2-0 frente al Mirandés con goles de Roncaglia y Enrique Gallego. Chimi Ávila reapareció tras 7 meses de lesión. Los de Yago Barrasate ya se preparan para el próximo amistoso. Era el pitido inicial del primer partido oficial de pretemporada. Osasuna estrenaba la tercera equipación del centenario, estreno en la vestimenta y en el marcador. La entidad rojilla cosechó su primera victoria por 2-0. Durante los primeros compases del encuentro, ambos conjuntos se tomaron las medidas y ninguno de ellos gozó de gran protagonismo en ataque. La primera oportunidad la tuvo Unai García, aprovechando el rechace desde la frontal. Sin embargo, se topó con los puños de Limones. El guardameta de los locales volvió a ser clave en una gran jugada individual de Quique Barja, que centró al área desde línea de fondo para el remate de la delantera, que se volvió a encontrar con el portero rival. Antes de terminar la primera parte, el peligro cambió de campo y esta vez Juan Pérez fue clave despejando el esférico en un mano a mano. Tras el descanso sin goles, Osasuna salió al campo con 11 hombres distintos a los de la primera parte. Comenzó dominando el conjunto local, pero a los 5 minutos Córdoba recogió un balón para centrar a Roncaglia, que se lo acomodó y lo mandó al fondo de la red con un disparo cruzado. Con el mando en el marcador, Osasuna tuvo el dominio del encuentro hasta el final. En el 74 se detuvo el partido para hacer una pausa de hidratación. 10 minutos después fue Enrique Gallego quien puso el 0-2 en el Luminoso. Tras un gran pase de Oller, el delantero rojillo se quedó solo contra el portero y salió victorioso del mano a mano con una gran definición. Este primer amistoso dejó buenas sensaciones con la actuación estelar de los canteranos y la vuelta al terreno de juego de Chimi Ávila. Jugó media hora tras 7 meses alejado por una lesión. Los de Yago Barrasate ya preparan el siguiente partido frente al Alavés en Tajonar. Por cierto, que acabamos de conocer que el Consejo Superior de Deportes se ha decantado finalmente por una segunda división con 22 equipos. La institución dirime así el desacuerdo entre la Liga y la Federación de Fútbol. También comenzará la competición el 13 de septiembre como primera. Y más cosas, porque ya sabemos cuándo se iniciarán las competiciones de categoría autonómica aquí en Navarra. Será el 17 de octubre, según ha anunciado el Instituto Navarro del Deporte. Los entrenamientos completos podrán comenzarse el 14 de septiembre. Además, se van a modificar los aforos. Los eventos que se realicen al aire libre podrán contar con menos del 50% del aforo del año anterior, hasta un máximo de 500 y menos de 100 en instalaciones cubiertas. El Betia Naitasuna ganó ayer 36-28 al Torrelavega en un partido muy igualado. El equipo de Quique Domínguez venció a un conjunto cántabro que luchó hasta el final, a pesar de ir siempre a contracorriente en el marcador. Los nuevos fichajes del conjunto navarro demostraron su calidad y potencia. Además, Quique Domínguez destacó el buen nivel defensivo del equipo a pesar del bache sufrido a mitad de la segunda parte. Mañana Naitasuna disputaría su último amistoso de pretemporada. Y silbando de esta forma, el navarro José Julio Apestegui aspira a convertirse en el mejor silbador del mundo. De momento ya ha llegado a la fase final de este campeonato, que este año se celebra online a causa de la pandemia. Hoy precisamente concluye el plazo para la votación popular. El nombre del ganador o de la ganadora saldrá de esos votos y también de la decisión del jurado, que tendrá que valorar melodías como esta. La cantaora Remedios Amaya ha iniciado hoy el ciclo del Flamenco on Fire en Pamplona desde el balcón del Ayuntamiento. Tras la actuación hemos podido estar con ella y nos ha contado cómo se ha sentido tras actuar en la capital navarra.
Remedios Amaya, una de las voces más aclamadas del flamenco, ha sido la encargada de abrir en Pamplona el ciclo del Flamenco on Fire desde el balcón del ayuntamiento. Para mí pues ha sido un galardón muy grande el haber venido aquí y el haber cantado en el balcón. Te impresiona mucho porque el sitio es maravilloso, ¿no? Una artista que se vio obligada a apartarse de los escenarios por un cáncer de mama, pero ya totalmente recuperada, ha dado el máximo en la capital navarra. Aquí en Pamplona se nota que gusta mucho el flamenco. Es un orgullo saber que Pamplona es flamenca y que grandes artistas como Remedios Amaya, que seguimos desde sus inicios, estén aquí y hayan disfrutado con nosotros. Aunque esta edición marcará un antes y un después debido a la pandemia, una realidad que también afecta a los artistas. ¿Cómo va a ser lo mismo trabajar en un sitio donde tú tengas el público como estamos tú y yo ahora mismito, ¿me entiendes? A tener público a 5 metros de ti, ¿no? Pues la verdad que es frío, ¿no? Es frío, ¿no? Frío debido a las distancias marcadas por el protocolo anti-COVID, pero por el contrario, las altas temperaturas han estado presentes durante el concierto. He pasado una mejilla de calor. Sumado al calor de su público. Venimos de Zaragoza para verla. A mí me encanta, me encanta. Es esencial, Remedios Amaya en el flamenco. También conocida como la Camarona de Triana, acompañará este viernes al bailaor Farruquito en Baluarte. Nada más, nos despedimos con un adelanto del documental sobre la vida del drogas que ha realizado el navarro Nacho Leuza y se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián. Tienen más información en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. Pueden apropiarse de ti, aunque tú no lo quieras. Mi padre solía traerme a orillas del río Arga. El recuerdo que más me viene a la cabeza fue la primera vez que hice chipichapa. Para mí fue como hacer magia.